días, mis queridos jovencitos. Hoy nos toca explicarles el tema de la cinemática en este maravilloso mundo de la física. Acompáñame a disfrutar esta clase. Todos sabemos que en el mundo en el que vivimos todo se encuentra en movimiento. No encontramos nada en el estado de reposo. Todos nos estamos moviendo. Entonces, para ello hay una rama esencial en la física que se llama la cinemática. ¿Está bien? Entonces vamos a definir primero qué es cinemática, sus elementos, su rapidez, su velocidad, y vamos a definir también algunas fórmulas que vamos a encontrar en este capítulo. ¿Está bien? Dice, la cinemática, ¿qué estudia la cinemática? Dice, estudia la geometría del movimiento. Cuando utilizo el término geometría, quiero decir que puede haber trayectorias rectilíneas, trayectorias parabólicas, trayectorias circulares. Por esa razón, la trayectoria viene a ser, pues, una parte de la geometría. ¿Ya? Ojo, pero dice sin considerar las causas que lo originan. Nosotros, el hombre, ha ideado máquinas para efectuar el movimiento. Por ejemplo, una aeronave traslada gente desde América hasta Europa. Mira que es un punto inicial, Perú, y se va, por ejemplo, a España. ¿Correcto? Entonces, en función de ese razonamiento, ya dice que también es el estudio de la trayectoria en función de ¿qué? Del tiempo, del intervalo de tiempo. Normalmente podemos establecer, por ejemplo, un viaje desde Lima hasta a los Estados Unidos, un promedio de 5 horas de viaje, ¿correcto? Bien. Ahora, también cinemática proviene de la palabra griega kineo, que significa ¿qué cosa? Movimiento. Dentro de lo antiguo, para establecer esta idea de movimiento, pues pasó Galileo Galilei, Isaac Newton, nuestro tiempo contemporáneo, Albert Einstein, y de ellos nos dieron los conceptos fundamentales para este estudio. ¿Está bien? Mira, les hablaba de esto. Dice, nuestro planeta gira alrededor de su propio eje. Mira, ¿a cuánto aproximadamente? Mira, a 100 kilómetros por hora. Y acá ya establecemos un nuevo concepto, ¿no? Estamos estableciendo lo que viene a ser la velocidad. ¿Está bien? Mira acá. ¿Qué es el movimiento? A ver, definamos, ¿no? Se define, dice, como el cambio de posición de un cuerpo. Profesor, yo estoy acá, es mi posición inicial, pero de pronto me paso a este punto. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente yo estaba por aquí, pero ahora mi posición me encuentro en la posición final. O sea, he cambiado de posición. Lo que estaba inicialmente aquí, pasé a una posición final. Entonces, ¿qué he realizado? Un movimiento. ¿El cambio de qué? De posición que sufren todos los cuerpos. ¿Está bien? Pero eso sí, mira, con respecto a un sistema de referencia, ese sistema de referencia se considera fijo o en reposo. Sigamos acá, mira. ¿Qué es el sistema de referencia? Mira, definimos como el cuerpo que usamos para referirnos a un objeto en movimiento. ¿Está bien? Por ejemplo, ahorita yo estoy siendo filmado yo, ¿no? Entonces, para mí, el movimiento que yo efectúo es con respecto a la cámara. Hay una cámara que me está filmando. Ese es mi sistema de referencia que se considera fijo. ¿Ya? Para ese sistema de referencia yo hago movimientos. Correcto. Ahora, vamos a ver un ejemplo para que tengamos mejor idea sobre lo que es un sistema de referencia. Mira, tenemos a Pepe, y Pepe observa un movimiento de Víctor y Lucho. Inicialmente estaban aquí, ¿no? Pero este carrito se mueve a este punto, ¿está bien? Entonces a esto era la posición inicial, pasaron, mira que, a una posición final. Él es el sistema de referencia, Pepe es el observador. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo se movió desde I hasta F en línea
línea recta. Para él hay una descripción del movimiento en línea recta. Ya, ahora veamos, mira. Si consideramos a Pepe como sistema de referencia, avanza el carro en línea recta, ¿correcto? Obvio, pues. Ahora, si consideramos a Lucho, el que está atrás del conductor, como el sistema de referencia, entonces Lucho siempre observa ¿a quién? A Víctor. ¿Víctor ha cambiado de posición? No. O sea, para Lucho, ¿no? Para Lucho, Víctor siempre se mantuvo ahí, pese que pasó a la posición final. Lucho está acá, Víctor está acá. ¿Qué quiere decir? Que la descripción de un sistema de referencia va a estar a la medida de las circunstancias de cada movimiento. Para Pepe, él observa un fenómeno físico, Lucho observa otro fenómeno físico y ambos son valideros. ¿Por qué son valideros? Porque los sistemas de referencia son distintos, en lugares diferentes. Profesor, a esto se le llama el movimiento relativo. Muy bien. Listo. Ahora, hablemos del movimiento y los elementos del movimiento. Profesor, ¿qué es la trayectoria? Profesor, es el camino por donde el móvil realiza su recorrido. ¿Correcto? Entonces puede haber una trayectoria rectilínea, puede haber una trayectoria curva, dependiendo obviamente de la geometría del movimiento. ¿Está bien? Ahora, al recorrido le vamos a conocer, mire este concepto, ¿como qué? Como longitud de recorrido, LR. No te olvides, ¿qué es la longitud del recorrido? Viene a ser la medida de ¿qué? De la trayectoria. ¿Ya? Acuérdate que la trayectoria, ¿qué cosa es? Es el camino descrito por el móvil. Muy bien, pasemos a lo que viene a ser el desplazamiento. Profesor, desplazamiento tiene naturaleza vectorial. Vectores hemos hecho. ¿Por qué le llamo de naturaleza vectorial? Porque tiene, aparte de tener un valor que tú ya sabes, tiene dirección y tiene sentido. ¿Correcto? Acá te lo coloco. Dice, es un vector, ¿no?, que une la posición de inicio con la posición final, obviamente del movimiento, de acuerdo a un sistema referencial. Mira acá. ¿Y qué cosa viene a ser la distancia? Dice, la distancia, mucho cuidado, es la medida del desplazamiento. Vamos a explicar esos dos conceptos que son importantísimos para nosotros. Correcto, mira. En este ejemplo me doy cuenta de que nuestro móvil, ¿no?, pasa del punto A hacia el punto B. O sea, hace esta trayectoria, mira. Y luego va del punto B hacia el punto C. Esta trayectoria. Profesor, ¿qué viene a ser la longitud del recorrido? Es la medida de la trayectoria. Profesor, acá sería 5 más ¿cuánto? Más 12. La longitud del recorrido, mira, ¿cuánto sería? 17 metros. Fácil, la longitud del recorrido. Pero ahora hablemos del desplazamiento. Para el desplazamiento vamos a unir el punto de inicio, mira acá, donde se origina el movimiento, con el extremo final donde termina el movimiento. Entonces es un vector, ya sabes que es un vector, es una flecha, ¿cierto? Y mira, se le coloca la D con un palito arriba. Eso viene a ser, ¿qué cosa es? Desplazamiento. ¿Correcto? Profesor, ¿qué cosa es la distancia? La distancia es la medida del desplazamiento. ¿Correcto? Porque esto es de naturaleza vectorial, o sea, tiene dirección y sentido. Acá va a estar el inicio y acá va a estar el final. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, su medida de desplazamiento, ¿cómo se le llama? Distancia. Profesor, ¿qué se ha formado acá? Se ha formado un triángulo rectángulo. ¿Qué voy a hallar en este triángulo? Su hipotenusa. ¿Correcto? Y la hipotenusa lo hallo por el teorema de Pitágoras. En este caso, y en esta figura, esto sería, mira, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Correcto? Sería 25 más 144.
la raíz de 169, por lo tanto la distancia, mira cuánto resulta ser. El valor de cuánto, de 13 metros. Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo, a manera, a ver, nuevamente para que me logres entender. Profesor, este hombrecito va por este pedestal, ¿ya? Va en este sentido, ¿no? Vamos a suponer que sus pies se peguen acá a esta parte y llega hasta ese punto, ¿correcto? Profesor, ¿cuánto será la longitud del recorrido? La longitud del recorrido es la descripción de la trayectoria, mira. Tendría que irse así, ¿no? Y llegar aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Profesor, la longitud del recorrido sería, mira, 14 metros. Profesor, el desplazamiento. El desplazamiento es, ya sabes, el vector que une el punto de inicio con el extremo final. Por lo tanto, mi desplazamiento sería, mira, así de. Toda esta parte de acá sería mi desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento va a tener esta dirección. Inicio y final. ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto vale ese desplazamiento? A ese valor se le conoce como ¿qué? Como distancia. Ahora, para yo determinar esto, voy a hacer uso de un triángulo, mira. Si te das cuenta, ya, acá sería 2, 4, 6, 8. O sea que esto vale 8, ¿sí o no? No sé si la ves. 2 más 2 más 2 más 2, 8. Ahora, la parte de arriba, 2 más 2 más 2. ¿Cuánto sería acá? 6. Esto, profesor, viene a ser la distancia y por Pitágoras yo lo puedo calcular. Esto tú ya sabes desarrollar y mira cuánto sería la distancia. La distancia sería el valor de 10 metros. Sería 36 más 64, 100, la raíz cuadrada, 10. ¿Correcto? Ahora, dos cosas fundamentales en la cinemática. Entender qué cosa es la velocidad y entender qué es la rapidez. Correcto, mira. Velocidad, ¿qué cosa es? Dice, es de carácter vectorial. Obviamente la velocidad es, ¿no? Por fórmula física, ¿no? El desplazamiento sobre el tiempo. ¿Correcto? El desplazamiento es vectorial, la velocidad es vectorial sobre el intervalo de tiempo. ¿Correcto? Rapidez. Rapidez es de naturaleza ¿qué? Escalar. Entonces, cuando hablamos de la rapidez, tengo que hablar de ¿qué? De la longitud del recorrido. ¿Correcto? La longitud del recorrido, que es la medida de la trayectoria. Entonces, yo voy a decir que la rapidez es la longitud del recorrido sobre el intervalo de tiempo. En algunos casos, ¿no? Vamos a confundir velocidad con rapidez, pero nunca son iguales. Este es vectorial, este es escalar. Pero dentro del movimiento rectilíneo, en módulo y en valor, logran ser iguales. ¿Correcto? Solamente en algunos casos de la física. Miren acá. Ahora vamos a pasar al movimiento rectilíneo uniforme. Ojo, es el movimiento más simple de la naturaleza del universo. ¿Ya? El famoso MRU. ¿Está bien? Rectilíneo porque la trayectoria va en una dirección recta. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Cuáles son las características? Mira, primero, la velocidad o, ya sabemos diferenciar, la rapidez, ¿qué cosa? Se mantiene constante. Profesor, constante quiere decir que el movimiento no va, perdón, la velocidad no va a cambiar. Se mantiene siempre con el mismo modo. ¿Está bien? ¿Qué dice? Que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Vamos a la ley, ¿no? Dios ve todo. Acuérdate muy bien para la mnemotecnia, ¿no? Dios ve todo. Dios ve todo. Acuérdate. ¿D de qué? Distancia. V, velocidad. Rapidez. Tiempo. ¿Correcto? Entonces, en función a esto, nos movemos con el siguiente ejemplo. Nuestro personaje, ¿no?
estaba en la posición A, pasó a la posición B. Profesor, vamos a calcular la rapidez. Rapidez es de naturaleza escalar. Solamente me interesa la longitud de su recorrido. Profesor, esto sería, si aplico la fórmula, simplemente podría poner así la longitud del recorrido sobre el tiempo, o algunos le ponen también la distancia. Entonces acá, ¿cuánto sería? Mira, 12 metros sobre ¿cuánto? Sobre 2. Por lo tanto, la rapidez sería, mira, 6 metros por segundo. ¿Correcto? A ver, la rapidez de A a C, profesor. Mira, desde A hasta C. ¿Cuál es la longitud del recorrido hasta aquí? 24 metros. El tiempo empleado sería ¿cuánto? 4 segundos. Por lo tanto, mira, en todo el movimiento, en el tramo AB, la rapidez, ¿cuánto me ha salido? 6 metros por segundo. Y en el tramo AC, la rapidez, ¿cuánto me ha salido? 6 metros por segundo. Ahora, si yo hablo de velocidad, ¿qué tengo que colocar para hablar de velocidad? Dirección y sentido. Yo tendría, si hablo de velocidad, yo tendría que ponerle pues esta dirección y este sentido. Si yo represento así, pues puedo decir que es velocidad. Pero si yo represento simplemente como valor, ¿no? 6 metros por segundo, tendría que hablar de qué, mira, ¿de qué? De rapidez, ¿correcto? Entonces en la física acostumbrémonos a hablar de rapidez y acostumbrémonos a hablar de velocidad. Cuando hable de velocidad, tengo que definir su dirección y sentido. Acuérdate bien eso. La fórmula es la misma, pero hay que definirlo si es velocidad o si es rapidez. Bien, acompáñame acá. Mira, vamos a analizar 3 casos del MRU. El primer caso es, ¿qué cosa? El tiempo de encuentro. ¿De qué se trata? Al mismo instante parte el móvil A y parte el móvil B hacia el encuentro, ¿correcto? Entonces debe haber un tiempo en el cual los dos se van a juntar, ¿ya? Ese tiempo de encuentro, mira, hay una formulita, ¿cómo se determina? La distancia que los separa sobre su suma de las velocidades, ¿ya? O suma de rapideces, si deseo, ¿está bien? Pero acá puedo definir velocidad, ¿por qué? Va para la derecha y esto ¿para dónde va? Hacia la izquierda. Entonces, en ese sentido puedo definir yo la fórmula. Acá está. Profesor, tiempo de alcance. Al mismo instante parte el móvil A, ¿no? Obviamente la velocidad de A tiene que ser mayor que ¿quién? Que la velocidad de B. ¿Por qué? Porque si no, nunca lo va a lograr alcanzar. Entonces, en ese sentido, yo digo que el tiempo de alcance, porque acá lo va a alcanzar, ¿no? A lo alcanza B, va a ser igual a la distancia inicial de separación sobre la resta de las velocidades. ¿Correcto? Y de esa forma determino el tiempo de alcance. Y el último, mira acá, el tiempo de cruce. ¿De quién se trata? Van a haber ejercicios donde un tren quiere atravesar completamente un túnel. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué tiempo logra salir completamente el tren del túnel? Para que salga completamente, tiene que salir esta partecita, pues, ¿no? La parte trasera del tren, ¿ya? Entonces, para determinar el tiempo de cruce, ¿qué se hace? ¿No? Se suma, ¿quién? La longitud del tren, esta longitud, más la longitud del túnel sobre la velocidad del tren. De esta forma determinamos el tiempo de cruce. ¿Correcto? Muy bien, mis queridos jovencitos. Espero que haya sido claro en el tema de la cinemática y nos vemos